El concejal Carlos Fernando Galán estuvo en la Universidad Unilatina exponiendo los diferentes problemas que tiene Bogotá en el sector educativo. El concejal resaltó que el gran problema que se tiene en la educación en Colombia es la doble jornada porque no permite la misma formación educativa que sí tienen las instituciones que gozan de la jornada completa. Hay una problemática muy grande en Bogotá que tiene que ver con la educación, con el empleo, con el emprendimiento, y es que Bogotá hoy tiene el 99% de sus colegios públicos con doble jornada. Ese es el principal obstáculo hoy a la calidad en la educación. Doble jornada, pues obviamente reduce el horario de formación académica que reciben los estudiantes y eso ya genera una brecha con quienes sí tienen la oportunidad de ir a colegios donde hay una jornada única, donde pueden estar todo el día y donde reciben una mayor intensidad horaria en la formación de los diferentes elementos del currículo. Se enfatizó que para construir la estructura educativa que se necesita en Colombia y eliminar la doble jornada, se necesita entre 50 y 60 años con el presupuesto actual. Si uno analiza el presupuesto distrital actual en lo que tiene que ver con la educación, nos encontramos con que para construir la infraestructura educativa que requiere Bogotá, para eliminar la doble jornada y tener jornada única para todos los estudiantes, tardaríamos entre 50 y 60 años con ese presupuesto. Entonces, yo creo que hay que buscar alternativas. No podemos renunciar y decir simplemente eso es inviable. Y alternativas, creo yo, están también en los recursos de la empresa privada. La empresa privada puede aportar recursos bajo figuras interesantes, innovadoras, creativas, como figuras similares al leasing, donde la empresa privada pone la plata, dice yo le pongo a usted la plata de distrito, yo construyo el colegio, usted lo empieza a utilizar, me paga un arriendo durante 10, 15, 20 años, dependiendo del retorno que yo tenga para recuperar la inversión que hice como empresa privada, y usted al final de ese periodo va a poder utilizar, pues siempre va a poder utilizarlo, pero al final del periodo ya va a ser el propietario inclusive de ese predio. Eso nos permitiría generar la infraestructura educativa que requiere Bogotá, que hay que doblar la que hay actualmente, y que sin recursos de la empresa privada sería completamente imposible lograrlo. Pero un tema más grave que ese todavía, es que en Bogotá se están graduando cerca de 600.000 estudiantes, y hay 600.000 personas, perdón, entre 18 y 26 años sin empleo, y son bachilleres, y no tienen empleo, y no tienen acceso a la formación técnica, tecnológica o formación profesional. En Colombia actualmente hay aproximadamente 600.000 bachilleres que en este momento se encuentran sin empleo y por ende sin posibilidades de poder acceder a la educación superior. El concejal recordó los programas de articulación para que puedan acceder a la educación por medio de estos convenios. La Secretaría de Desarrollo Económico presentó la política de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá. La secretaria de Desarrollo Económico, Mariela Barragán, explicó que la política de competitividad trasciende la actual administración y abona el terreno para una ciudad totalmente desarrollada en el camino hasta el año 2038. Bueno, es muy importante porque le vamos a dejar a Bogotá un norte de una política pública de desarrollo económico, unos ejes temáticos, unos sectores donde invertir, unas acciones que debemos adelantar, cómo debemos conseguir más empleo, y la gente ha ayudado a construir el tema de la política pública. Fueron 8.000 participantes, 8.000 empresarios, asistentes también de universidades, especialistas, ciudadanos y ciudadanas, que nos ayudaron a construir esa política pública que firmó el alcalde en el decreto 064 del 2011. Bogotá ya tiene una política de desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Sabemos en qué sectores debemos invertir la ciudad, hacia dónde tenemos que trabajar, región capital cuánto más importante, el tema de seguridad alimentaria, cómo lo debemos adelantar, el tema de empleo, cómo lo debemos abocar, qué debemos hacer para tener más empleo, qué debemos hacer para tener más industria, qué debemos hacer para tener más exportaciones. Básicamente es una carta de navegación económica hacia dónde va la ciudad al 2038, fecha en que cumple Bogotá 500 años. Destacó que la ciudad va por muy buen camino, ya que es el primer destino turístico y la sexta en inversión extranjera. Una de las ciudades con menos desempleo y con un aparato productivo muy importante, el 12% de las exportaciones de Colombia, el 27% del PIB. Es una ciudad que poco a poco se ha ido fortaleciendo y que estamos entre todas y todos construyendo y mirando ya, como yo siempre repito, Bogotá es una ciudad madura
muy madura para tener este tipo de conversaciones ciudadanas. Una política de desarrollo construida entre todos y todos que es muy importante para Bogotá. Por su parte, Antonio Madariaga de la Corporación Viva la Ciudadanía explicó por qué, a pesar de las buenas cifras económicas de la capital, se requería una política pública de competitividad. Pero más allá de por qué necesita una política, también nos preguntamos con quién debe hacer esa política. Porque las cifras del Producto Interno Bruto, de las tasas de desempleo, esconden un elemento fundamental de la política económica. Y es que la política económica finalmente afecta a doña María de Barrios Unidos, a don Pedro de Engativá, afecta a las personas de Suba y afecta a las personas de Chapinero y Teusaquillo. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo hacemos para que esas personas comunes y corrientes puedan tener una voz en el proceso de construcción de la política pública? Porque esa política pública les afecta a todos ellos. La política está orientada a convertir a Bogotá en una de las grandes urbes de Latinoamérica. La Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio lanzaron el proyecto Propiedad Intelectual Colombia, con el fin de ofrecer herramientas de competitividad a las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá y Cundinamarca. La Cámara de Comercio ofrecerá un portafolio de servicios que promueva el conocimiento y uso de los mecanismos de propiedad intelectual. Este proyecto realmente pues es una iniciativa, yo creo que sin precedentes en Colombia. Vale la pena decir que además es un proyecto que lo están financiando 8 cámaras de comercio del país, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FOMIN y la Superintendencia de Industria y Comercio. Este proyecto se llama Propiedad Intelectual Colombia y lo que busca es comenzar a generar conocimiento sobre el uso de los derechos de la propiedad intelectual en Colombia y sobre todo, digamos, a apoyar al empresario para que los aproveche. Más del 50% de las empresas de Bogotá y Cundinamarca no hacen uso de las herramientas de propiedad intelectual. Solo el 5% de los empresarios usa patentes, el 29% marcas y el 14% derechos de autor. A nivel de país, solamente el 14% de las empresas que hay en el país han hecho uso de la propiedad intelectual. Otro de los indicadores importantes es, digamos, la cantidad de solicitudes de patentes que se hacen a nivel mundial por millón de habitantes. Digamos que en los países desarrollados estamos hablando de aproximadamente entre 700 y 1000 solicitudes de patentes por millón de habitantes y en Colombia no alcanzamos a llegar a 3 solicitudes de patente por millón de habitantes. Entonces digamos que eso pues nos da un poco el panorama de la situación actual de la propiedad intelectual en Colombia. Gracias a este proyecto las empresas se podrán beneficiar en 3 aspectos fundamentales: capacitaciones, asistencia técnica y simplificación de trámites. Nuestro proyecto tiene básicamente 4 componentes generales que son la simplificación, la sensibilización, la intervención y la réplica. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que buscamos hacer es que el empresario a través de la superintendencia pueda entender cómo se hacen los trámites y nosotros desde las cámaras de comercio cómo podemos apoyar a simplificar esos trámites. De igual manera, comenzar a generar en el empresario conciencia sobre las ventajas que tiene el uso de la propiedad intelectual como uno de los principales activos más importantes que puede tener su empresa. La Cámara de Comercio hace un llamado a las MIPYMES para que se reúnan en grupos, que tengan necesidades comunes de conocimientos en materia de propiedad intelectual y soliciten la capacitación. La Policía Nacional en conjunto con la DIAN dio un duro golpe al comercio ilegal de accesorios para celulares en Bogotá. En una operación dirigida por la DIAN en conjunto con la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera contra el contrabando de mercancías, se incautó un contenedor lleno de celulares y accesorios para estos mismos. La aprehensión está valuada en más de 4.400 millones de pesos. Así lo anunció el coronel de la policía, Jover Pinilla, director policial fiscal y aduanero. En las últimas horas, en compañía de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en unos operativos encaminados a contrarrestar el contrabando de accesorios para telefonía celular, y en puestos de control ubicados en vías de ingreso a la ciudad capital,
en este caso más concretamente en la vía de Facatativá hacia Bogotá, se logró la ubicación de un vehículo en cuyo interior se encontraron más de 820.000 partes o accesorios para telefonía celular que venían a surtir este mercado ilegal en la ciudad capital. Según unidades judiciales que adelantaron las pesquisas del caso, las rutas de ingreso ilegal de esta mercancía son por Panamá, que provienen de China. De allí ingresan a Colombia en los diferentes puertos, utilizando dos modalidades, una delictiva de contrabando técnico y la de contrabando abierto. Podríamos hablar de dos modalidades de contrabando, una que se conoce como contrabando abierto, donde es mercancía que no tiene ningún tipo de respaldo para su ingreso al país, y hay un contrabando técnico donde se utiliza una documentación que no corresponde o simple y llanamente se dan unas informaciones que no coinciden con la mercancía que se están parando. El operativo se logró gracias a la inmovilización de un vehículo en la vía que comunica Facatativá a Bogotá. No, estamos hablando de unas empresas que, vuelvo y repito, son empresas de papel que al ir a verificar dónde están ubicadas no encontramos realmente que exista la dirección, encontramos personas naturales que tienen negocios totalmente ajenos a la actividad de la que estamos hablando y estamos en un seguimiento por parte de unidades de policía judicial para poder ubicar quién es verdaderamente el que está detrás de este ilícito. En lo que va corrido del año, se ha logrado incautar mercancías de contrabando por más de 17.951 millones de pesos. Dentro de los decomisos más importantes se encuentra la parte textil como ropa, calzado, bisutería, aparatos electrónicos y vehículos. En operativos realizados por la Policía Nacional en diferentes ciudades del país, se logró la incautación de más de 11.000 botellas de licor de todas las marcas y 1,5 millones de cigarrillos de contrabando. Durante operativos de control realizados en las principales vías del país y en cientos de establecimientos abiertos al público, la Policía Fiscal y Aduanera arremete contra el contrabando y venta ilegal de licor y cigarrillos. De los últimos 8 días se ha llevado a cabo una tarea que va encaminada a contrarrestar lo que es el contrabando, adulteración y falsificación de licores y cigarrillos a nivel nacional. Dentro de estos operativos con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, que abarcaron 7 departamentos, se ha logrado la incautación de más de 11.000 botellas de licor, tanto de procedencia extranjera como nacional. La mercancía decomisada está valuada por un monto de 321 millones de pesos. Medellín fue la ciudad que aportó el mayor índice de esta incautación, con el 60%, seguida de Bucaramanga y luego Cúcuta. Estamos en el orden de más de 1.500.000 unidades de cigarrillos. Este monto de esta mercancía que ha sido aprehendida está por encima de los 350 millones de pesos y estamos haciendo unas verificaciones ya que el 60% de estas aprehensiones se efectuaron en Medellín y en su orden Bucaramanga y Cúcuta. Estamos hablando de licor que ingresa ilegalmente al territorio nacional y licor que ha sido falsificado y adulterado dentro del territorio nacional. Durante el desarrollo de los diferentes procedimientos se detectaron 4 infracciones aduaneras y penales para el contrabando y adulteración de licor y cigarrillos como son contrabando abierto, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, imitación o simulación de alimentos. Ya no estamos ubicando definitivamente alambique, que eso es lo que nosotros llamamos los sitios o lugares donde acostumbramos a encontrar demasiados elementos, prácticamente fábricas paralelas del licor, sino que son lugares muy reducidos, muy pequeños, donde simplemente laboran 3 o 4 personas y allí se está produciendo un licor que definitivamente está causando un gran daño tanto al consumidor como a aquellas personas o entidades que están dedicadas a la comercialización de una manera totalmente legal. Estamos hablando de 5 capturados y estamos en los procesos de judicialización de los mismos. La incautación es de 11 millones de botellas de licor de diferentes marcas importadas y nacionales, más de 1,5 millones de cigarrillos. En la operación participó más de 800 uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera.